Estamos en la serie del temor de Dios. La semana pasada se habló de la cultura. Qué importante, porque una cultura la vamos formando por recuerdos, por leyes, tradiciones. La cultura se hace por grupos, por etnias, por naciones. Vamos generando cultura. Pero hay una cultura del reino. Amén. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a estar viendo es otra nueva oportunidad de Dios en nuestra vida. Quiere decir que podemos hoy recuperar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, hoy la atmósfera que se ha generado entre todos por estar alabando y adorando a Dios, su presencia está aquí. ¿Estamos aquí? Entonces, en su presencia se redefine la historia. Yo quisiera que hoy redefiniera su historia, que volviera a escribir su historia. A ver, todos digan, Señor, yo sé que hoy, en tu presencia, voy a redefinir mi historia. Amén. Ok, prepárese, porque hoy empieza a reescribir su vida. No la podemos hacer sin la presencia de Dios. Amén. Ahora, muy importante esto. Esta no es una casa de retiro. Es una casa donde hoy se va a redefinir la historia del futuro, no solamente de la casa, de esta ciudad. Y usted tiene que ser parte de la historia. No observador de la historia, sino parte de la historia. No podemos hacer parte de la historia si no reconocemos su presencia. Amén. Ahora, hay un factor o un fundamento de la vida que lo que no cambia tiende a morir. Y hoy yo creo que la presencia de Dios lo que va a hacer es hacernos transformarnos. Amén. Entonces, ese principio de vida tiene que hacer que nosotros seamos transformados hoy. La gente está muy afanada, muy preocupada. Nosotros nos hemos acercado a Dios. Por lo general, la mayoría nos hemos acercado a Dios porque estábamos enfermos, teníamos un problema, había problemas familiares, estaba en problemas económicos, porque había grandes opresiones sobre mi vida, porque había muchas otras cosas que la cultura en el mundo me había atrapado. Entonces, la mayoría nos acercamos a Dios por un beneficio, no por lo que es Dios. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que si ya Dios nos ha bendecido, tenemos recuerdos como Dios nos ha bendecido, lo que nos ha hablado y lo que está profetizado sobre tu vida. Porque eso nos hace recuperarnos. Amén. Ahora, importante esto, por favor. Si nosotros estamos recuperándonos en lo que Dios nos ha dicho, entonces las cosas cambian. Y nosotros buscaremos a Dios no por el beneficio, sino por lo que es Dios. ¿Estamos? Entonces, esto es como la relación de una mujer que quiere casarse con alguien por lo que le puede dar o por los beneficios o porque tiene dinero, y entonces habrá una relación de conveniencia. ¿Y cuántas veces hemos visto que no se casan por lo que es el esposo, sino por lo que le puede dar el esposo? Eso no está correcto. El esposo no se siente a gusto. Entonces, cuando hay una verdadera relación es que nos relacionamos por lo que es la persona. Entonces, nosotros hoy vamos a redefinir nuestra relación con Dios por quién es Dios. Y eso no puede ser si no hay un temor a Dios. El temor a Dios es lo que me relaciona con Dios. El temor de Dios es lo que me relaciona con Dios. Ahora, en la cultura
se ha malentendido que temor es juicio, y aquí no se trata de juicio. Se trata de temor porque el temor de Dios es reverencia, honra, respeto, reconocimiento. Entonces el día de hoy nosotros tenemos que volver a redefinir nuestra relación con Dios. Si es que vamos a redefinir nuestra relación con... Entonces la gente está buscando, hay personas que están buscando a Dios porque quiero que me bendiga, quiero que me dé, quiero que me sane, quiero que me libre, y entonces están buscando los beneficios y no a quien da los beneficios. ¿A qué hemos venido? A adorar a Dios, a buscarlo a Él. Una vez que lo adoramos, entonces Dios hace su voluntad en nosotros, y su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Entonces la Escritura dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero al buscar el reino de Dios, no podemos buscar el reino de Dios si no estamos buscando al rey del reino. ¿Cómo es que vamos a buscar al rey del reino? Nada más buscarlo así por buscarlo, no. Lo buscamos con un enlace que se llama temor a Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice, la Escritura, creó Dios pues al hombre. Creó Dios pues al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hizo Dios con el hombre? Lo creó. Pero en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7, dice, y lo formó. Entonces una cosa es creación y otra cosa es formación. ¿Cuántas personas han recibido a Jesús en su corazón, pero no han sido formadas? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros le permitamos ser formados. Mucho ojo con esto, porque todos nosotros, todos, sin excepción, todos, hemos sido creados por Dios. Y Él quiere que nos dejemos ser formados por Él. Amén. Ahora, si nosotros fuimos creados en la presencia de Dios y somos formados en la presencia de Dios, lo mejor que nos puede pasar, que en lugar de estar buscando poder, milagros, las cosas sobrenaturales, mejor busquemos la fuente de la vida, que es en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está aquí, solamente que la necesitamos recibir. Amén. Ahora, muy importante esto. Muy importante. Entonces, temor de Dios es la fuente de la vida. Y quiero leer Proverbios capítulo 19, versículo 25. En la nueva traducción viviente dice, el temor del Señor conduce a la vida. Ahora, la Escritura también dice que el temor de Dios es un espíritu. Es el espíritu de Dios. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios. Y nos habla sobre esto. Entonces el espíritu de Dios está aquí. ¿Y qué quiere? Inspirar nuestra vida. Entonces, el temor del Señor nos conduce a la vida. Da seguridad y protección de cualquier daño. Entonces hoy quiero decirte que muchas veces nosotros tenemos miedo de que pueda sucedernos algo malo. Pero si volvemos a la fuente de la vida, que es el Creador, ¿y cómo volvemos? Conocer el temor de Dios, entonces dice que se me conduce a la vida. Y muchas veces nosotros nos vemos que no hemos cambiado, no hemos sido transformados porque no hemos sido conducidos a la vida. ¿Por qué? Porque nos ha faltado lo que es el temor de Dios. Entonces, hay gente que ama a Dios, pero no teme de Dios.
vuelvo a decir, el temor de Dios es lo que me conduce a tener una comunión o una intimidad con Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando nosotros estamos buscando al Rey, al Creador, a Dios, con ese temor, lo que va a hacer ese temor es que nos va a llevar a ser amigos de Dios. En el pueblo de Dios hay lo que se llama la gloria de Dios. La palabra gloria se traduce de varias maneras. En griego habla de honra, respeto, pero en hebreo hay dos palabras, hay muchas más palabras en hebreo, pero hoy yo quiero hablarles de dos palabras en hebreo. En hebreo es Shekinah y otra es Kavod. Shekinah es la manifestación de su presencia, es habitar en su presencia, es donde Dios se quiere manifestar, el Shekinah de Dios. Kavod quiere decir poder, riqueza, peso y algunas otras cosas, pero entonces, si nosotros estamos buscando el poder de Dios, la manifestación, no va a funcionar como quisiéramos que nosotros funcionara. Mi vida no cambia aunque yo esté buscando los milagros, y vienen los milagros por amor. Querida familia, lo que necesitamos más que ver el poder de Dios es la presencia de Dios. Eso fue a cambiarnos. Amén. Entonces, voy a leerles Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, en la Biblia de las Américas, dice, cuando la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno. A ver, primero, ¿qué estaba sucediendo? Estaba la serpiente ahí hablando con ella. ¿Qué era lo que hizo? Oyó a la serpiente. Se puso a echar el chal. Ni siquiera WhatsApp, ni un correo. Estaba hablando con la mujer. Oyó. Ella vio que era bueno. ¿Para qué? Para probar. Y que era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar. Y querida familia, la mujer fue atrapada en sus 5 sentidos. Muchas veces nuestros sentidos son atrapados y son desviados para no prestar atención a la presencia de Dios. Versículo 7. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué era lo que está sucediendo? Que ellos habían sido diseñados en la presencia de Dios para ser eternos, sin enfermedad, para no necesitar nada. Dios les había dado todo, ellos podían disfrutar de todo, pero ahora el engaño de la cultura del mal había distraído los sentidos y ellos, habiendo estado diseñados para vivir en lo sobrenatural, fueron reducidos a lo natural. Muchas veces nosotros estamos viviendo en lo natural, tenemos miedos, temores, pánicos, porque estamos viviendo en lo natural. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que, dice la Escritura, que Adán tuvo miedo y se escondió, se alejó de Dios. Entonces el miedo me aleja de Dios, el temor de Dios me acerca de Él. Vuelvo a decirles que temor a Dios no es miedo, es una reverencia.
Entonces, muchas veces nosotros nos movemos en los 5 sentidos que son atrapados por la cultura, que nos dicen que si no haces esto te va mal, que te vas a enfermar, que tu familia no va. Y buscamos entonces nuestros beneficios. Y nos cansamos de estar buscando nuestros beneficios y entonces viene desánimo, viene frustración, vienen pleitos, vienen tantas cosas y dejamos de buscar la presencia de Dios porque nos escondemos. Entonces cuando Dios se quiere manifestar estamos escondidos. Lo que Dios desea es que nosotros estemos recuperando el temor de Dios. Amén. Ahora, lo primero que va a suceder entonces, cuando nosotros estamos en búsqueda de la presencia de Dios, lo primero que hace es tocar nuestro corazón. Con el corazón confiamos, con el corazón creemos, con el corazón es donde Dios está trabajando. Y ahorita, en este momento, por lo que me dijo anoche el Señor, se manifestó en donde estaba. Y el Señor me dijo, voy a empezar a trabajar en el corazón para que ellos hagan historia por buscar la fuente de la vida. No pueden acercarse sin este temor de Dios. El temor de Dios me acerca a su presencia. La presencia de Dios es lo que cambia todo. La fuente de la vida es tu Señor, tu Dios. Muchas veces creemos en el Señor, pero no tenemos el temor de Dios. El temor de Dios es para la vida. Y para la vida no es nada más cuando vengas a la iglesia, lo que haces en el trabajo, en la calle, lo que haces en tu familia, lo que haces con tus amigos, lo que haces cuando nadie te ve. Ese es el temor de Dios que está presente todo el tiempo, pero no todo el tiempo se está manifestando. Pero el temor de Dios va a hacer que se manifieste en todos lados y se va a empezar a manifestar en tu casa, en tu trabajo. Y si tú le crees a Dios, se van a empezar a formar negocios con el sello de Dios porque la vida de Dios estará contigo. Amén. Y si tú estás enfermo, porque por cualquier causa, Dios lo que quiere es sacarte de lo natural para vivir en lo sobrenatural. Y hoy, por lo que yo entiendo, es que se va a acelerar lo sobrenatural en la iglesia, porque hoy redefines tu historia y es con Dios, caminando con Dios. Amén. Hoy vamos a empezar a caminar con Dios. ¿Quién quiere caminar con Dios? Ok. Para caminar con Dios se necesita algo especial que se llama temor de Dios. Amén. Ahora. Muy bien. Ahora, hay otra cosa que sucede cuando está ese temor de Dios. El temor de Dios me hace ser amigo de Dios. Ahora, un amigo no platica lo mismo con los demás. Y vamos a verlo en el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseñará su pacto. Mire, querida familia, por favor, creo que Dios te quiere hablar más de lo que tú te imaginas. Dice, el Señor es amigo de ¿quién? Ok, el que tiene el temor de Dios se va a convertir en un amigo de Dios. ¿Quién quiere ser amigo de Dios aquí? Ok, si tú quieres ser un amigo de Dios, necesitamos el temor de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando yo soy amigo de Dios? Te va a empezar a platicar sus planes. Dice, les enseñará sus planes, su pacto. Ahora, hay un ejemplo clásico de un amigo de Dios que es Abraham. Abraham, entonces Dios le habló, salió de Ur, empezó a trabajar Dios con él, empezó a platicar con él, caminaron. Interesante. Pero iba con él Lot. Y la escritura dice
que Abraham era justo y Lot también. Pero en un momento, hubo problemas con la gente que tenían. Y entonces dijo Abraham, le dijo a Lot, Lot, ¿sabes qué? Necesitamos separarnos. Tú di para dónde. Entonces Lot alzó la vista y vio que la tierra de Sodoma era buena. Entonces dijo, me voy para allá porque hay mejores pastos. Y se fue. Y Lot se fue para donde estaba más feíto. Entonces Dios prosperó a Abraham, pero Lot dice que era justo y poco a poco se fue metiendo en un problema. Por favor, él se movió por los sentidos, no por lo que Dios le hablaba. Entonces, ¿los dos eran justos? Sí. Hay cristianos que han creído en el Señor Jesús, lo aman, son justos por la sangre de Jesús. Sí. Amigos, no todos. Pero esta iglesia hoy redefine la historia por ser amigos de Dios, si es que recibes ese espíritu de temor de Dios. Amén. Ahora, mucho ojo con esto. Entonces está Abraham, le cree a Dios, confía en Dios, aunque no ve lo mismo que estaba viendo, pero él no estaba moviéndose por lo que veía, por sus sentidos, estaba moviéndose por lo que Dios le había hablado, porque había temor, entonces como amigo lo guía. Entonces, Dios empieza a decir, voy a destruir. Se acerca con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Te quiero platicar algo. Amigo, ven para acá, amigo. Te voy a platicar algo. Te voy a platicar lo que voy a hacer. Esta Sodoma y Gomorra definitivamente tienen que ser borrados del mapa. Le dice, Señor, pero si hay 50 justos, no los hay. Y entonces empezó, bueno, si hay 40, si hay 30. Y le dice, no los hay. O sea, le estaba hablando de su proyecto, de las cosas. Estaban amigo. Y hoy, por el temor de Dios, se redefine tu historia. Se vuelve una comunión con la presencia de Dios. Y se abren los oídos de tu corazón. Y te va a platicar sus planes. Y está con Abraham platicándole los planes. Y le está diciendo, y entonces Abraham está pensando, ay, mi sobrino está ya metido. Y le dice, ¿y si hay uno? Y entonces lo que hace Dios es enviar ángeles por causa de la amistad que había con Abraham. ¿Cuántos ángeles van a visitar a tus familiares por causa de tu amistad con Dios? ¿Cuánta gente va a ser rescatada en última hora por causa de que tú eres un amigo de Dios? Entonces esta iglesia va a hacer historia. Va a redefinir la historia de tu familia, de los tuyos, si te vuelves en amistad con Dios. Hoy es un buen día para buscar su presencia. Amén. Pero ahora, te quiero platicar de otra amistad. Está Moisés y Israel. Israel estaba en Egipto, estaban como esclavos. ¿Qué come un esclavo? ¿Qué viste un esclavo? ¿Se puede ir de vacaciones? No. ¿Puede hacer una fiesta con sus amigos? No. ¿Cuántos creyentes de Dios y pueblo de Dios viven como esclavos? Entonces, lo que hace es Dios hablar a Moisés y con todo poder lo saca. Porque muchas veces Dios nos ha sacado de Egipto, del mundo, nos ha sacado con poder y nos ha sacado de tantos problemas, de tanta miseria, de tantas cosas. Y entonces lo que hace Dios es llevarlo al desierto, porque en el desierto es un lugar de santificación. Entonces, estando ahí, ellos habían sufrido, los habían maltratado, los habían menospreciado, les habían quitado, no podían tener herencia, no podían dejarle nada a sus hijos. Comían mal, vestían mal, estaban afectados
por esa cultura de Egipto. Entonces Dios los saca con poder y empieza a probarlos, a tratar con ellos. Pero había otro hombre que se llama Moisés, que había nacido en el palacio, con aire acondicionado, con Netflix. Tenía el iPhone, ¿cuál va? El 350 creo que ya va, no sé cuál. Tenía sirvientes, la mejor comida. Todo el mundo lo honraba. Ahora estaban en el desierto y el pueblo se estaba quejando y decía, mejor nos hubiéramos quedado allá, está mejor allá. Pero si estaba la presencia de Dios ahí y ahorita está la presencia de Dios, no debe de haber queja. En nosotros tenía que haber temor de Dios y no queja para conocer los planes de Dios en amistad con Dios. Amén. Pero está muy ahí en el desierto y el único que no se quería regresar era Moisés. Dice, no, pues si Dios me dijo, ¿qué plan? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quiere hacer Dios? Y los planes que Dios tiene para tu vida ni te los imaginas. Es más de lo que tú puedes imaginar. Te quiere meter en otra dimensión de bendición, porque hoy aumenta la bendición para tu vida. Eso va a estar escrito en la historia de tu vida. Amén. Ahora, quiero hablarles un poquito de Moisés y el pueblo. Y voy a leerles Éxodo capítulo 19, versículo 3. Dice, y Moisés subió hacia Dios. ¿A dónde fue Moisés? A la presencia. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciéndole, así dirás a la casa de Jacob, anuncia a los hijos de Israel. Moisés le está diciendo, quiero que vayas y les digas a todo Israel que yo los amo y los voy a bendecir. Así dice el Señor, ve a Monte Sión y dile a todos los que estén presentes y en línea, cuántos son mis planes que yo te estoy hablando a ti porque eres mi amigo. Y que ellos aprendan lo que tú aprendiste. Amén. Versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo los traje. No es casualidad que tú estés aquí o estés conectado. Dios te trajo. No hay ningún error en esto. Dios te trajo a este lugar porque hoy lo que Dios quiere es que nos reenfoquemos, redefinir en la presencia de Dios, porque hoy viene ese espíritu de temor a Dios. Amén. Versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz, ¿alguien está escuchando la voz de Dios? Ok, lo estamos leyendo, ¿verdad? Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A Dios le pertenece no solamente la tierra, todo el universo. Él es el dueño. Y si Él es tan poderoso, está diciendo, ustedes, para poder ser mi especial tesoro, ¿qué tienen que hacer? Escuchar su voz y guardar su pacto. Escuchar su voz, guardar el pacto. Escuchar su voz, guardar. ¿Qué era lo que estaba haciendo Adán en el huerto? Escuchando su voz, pero escondido. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy? Que nos salgamos de nuestro escondite y vengamos delante de Él porque estamos escuchando su voz. Podemos escuchar su voz y tener miedo, podemos escuchar su voz y tener temor de Dios. Miedo me hace separarme de Dios, temor de Dios me hace acercarme a Dios. Si te has equivocado y has cometido pecado y tienes tiempo de no percibir la presencia de Dios, si tienes tiempo de que tú estás
desarmado, de que te sientes que está todo desanimado, el día de hoy vuelve a la fuente de la vida, porque Él reinicia este pacto contigo. No puede reiniciar si no estamos en su presencia. Amén. Y hoy no vamos a buscar ni su poder, ni lo que tiene. Hoy lo que vamos a buscar es su presencia por quien Él es. Él es Dios, Él es tu papá, Él es tu Señor, pero hoy quiere ser tu amigo. Amén. ¿Por qué? Porque si tengo temor de Dios, me vuelvo amigo de Dios y Él me va a platicar lo que está en su corazón. Y lo que está en su corazón es más de lo que tú te puedes imaginar. Amén. Versículos 6. Y vosotros serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que le dirás a Israel. Hoy, Israel espiritual está en este lugar. Hoy dice Dios a Moisés, dile a mi pueblo que van a ser una nación de sacerdotes y reyes. En el Señor Jesús somos reyes y sacerdotes. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Versículo 10. ¿Qué es un rey y qué es un sacerdote? Rey es el que gobierna de parte de Dios, con la autoridad de Dios. Un sacerdote es un amigo que se acerca a la presencia de Dios. Hoy vuelves en amistad con Dios. Versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestiduras. Le está diciendo, hay 2 días que yo quiero que tú les hables, Moisés. Hay 2 días que quiero que tú les hables a mi pueblo. Que sean consagrados y que laven sus ropas. Mi querida familia, esta es la indicación de Dios. 2 días para ser consagrados y lavar sus ropas. Versículo 11. Y que estén preparados. Entonces el día de hoy nos vamos a preparar. No nos podemos preparar si es que no conocemos que 2 días tenemos que consagrarnos y lavar nuestras ropas. Y que estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esta es una palabra profética para este tiempo. La Escritura dice, en esto que hemos leído, que hay 3 días. Estos 3 días, si los vemos, por lo que escribió el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que un día para Dios son 1000 para nosotros. Entonces, está diciendo el Señor que en lugar de el monte Sinaí ahora está en monte Sión. Si cambian las cosas de lo natural a lo espiritual, porque hoy te va a meter a lo sobrenatural. Amén. Entonces está diciendo, en 2000 años quiero que los consagren y que laven sus ropas. Hoy lo que vamos a hacer es consagrarnos al Señor y lavar nuestras ropas. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Porque en Apocalipsis dice que hay una multitud que sale de los grandes problemas cuando lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Hoy es un día de definición para tu vida. Hoy, si tú has estado detenido con tristeza, con depresión, con problemas, con miedos, con tanta tensión por lo que está sucediendo en tu familia, hoy olvídate de eso. Métete a la presencia de Dios, porque hoy te está consagrando y hoy limpiaremos nuestras vestiduras. Amén. Pero dice que al tercer día, dice que Él descenderá al tercer día a la vista de todo el pueblo. Hoy la Escritura dice que nadie puede ver al Señor sino
buscamos la paz con todos y la santidad. Al hablar de consagrar es santidad. Hoy no podemos ver al Señor sin buscar la paz con todos y la santidad. Buscar la presencia de Dios. No podemos ver a Dios, no podemos buscar la presencia de Dios sin buscar la paz con todos y la santidad. Pero va a haber el tercer día en donde todo ojo le verá, pero todo ojo le verá. No todos estarán en la presencia de Dios, aunque lo vean, temblarán, llorarán. Por eso el día de hoy necesitamos asegurarnos de que cuando Él descienda, nosotros estemos consagrados y con vestiduras limpias. Amén. No podemos consagrarnos y buscar vestiduras limpias si no estamos respetando la presencia de Dios. La presencia de Dios solamente se manifiesta cuando hay temor de Dios. Amén. Dice el versículo 24, y no lo puse, pero dice que le dijo Dios a Moisés y a Aarón: suban, vengan para acá. ¿Por qué? Porque iban a hacer trabajo de sacerdocio. Entonces está Moisés, está Aarón, subieron, pero ¿qué creen que hizo Aarón? Se regresó. Me voy al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Amó la presencia de Dios, se subió. El asunto es que se estuvo 40 días. Entonces el pueblo estaba desesperado y Dios le dijo: miren, los quiero hacer un reino de sacerdotes, de reyes, y todo el mundo, todos los pueblos del mundo lo verán, va a cambiar las cosas. Pero el pueblo se desesperó. ¿Qué hizo Aarón? Por la cultura que traían, Dios los quería sacar para la cultura del reino, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Siguieron siendo esclavos. Entonces, ellos siguieron quejándose, pero sucede algo tremendo. Quiero leerles Éxodo 20, versículo 19. Y dice: entonces le dijeron a Moisés, porque al tercer día se manifiesta la presencia de Dios en el monte. Y dice: entonces dijeron a Moisés: habla tú por nosotros y escucharemos lo que Dios dice. Pero que no nos hable Dios con nosotros, no sea que nos muramos. ¿Por qué el pueblo no quería escuchar a Dios? Querían escuchar a Moisés, pero no a Dios. O querían escuchar a Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Porque el miedo, por lo que estaba en su corazón, el pecado, los hacía esconderse de Dios. Les vuelvo a recordar: Adán y Eva sí escucharon a Dios, pero estaban escondidos. El pueblo estaba escondido. ¿Por qué? Porque tenían miedo de presentarse a Dios, porque tenían pecados. Y decían: ¿y si tengo pecado y está la presencia de Dios, me voy a morir? Pero si hoy por el temor de Dios, aunque tengamos pecado, nos presentamos delante de Dios, Él nos lava, nos limpia, nos perdona, porque su misericordia es nueva cada día. Y hoy te va a bendecir. Amén. Qué interesante, ¿no? Versículo 20. Y respondió Moisés al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponernos a prueba. No teman, estamos a prueba. Y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Querida familia, parece una incongruencia, ¿no? Moisés les dice al pueblo: no teman, porque Dios ha venido, ¿para qué? Para probarnos y para que tengamos temor de Dios. Y para que entonces, no teman. Ese temor, ese miedo, me hace esconder de Dios.
Pero el temor de Dios es para que yo permanezca con Dios. El temor que le dice, no teman, quítense ese miedo. Y mucha gente no se acerca a buscar a Dios porque sabe que se ha equivocado. Es que le he regado, es que me siento mal con Dios. Y se esconden. Así es, el pueblo se estaba escondiendo. Y lo que Dios quiere es que no te escondas, que vengas a su presencia. Amén. Y entonces dice, ¿para qué? Para que tengan temor. Y para que ese temor permanezca en vosotros. Y para que no pequéis. Si estamos en la presencia de Dios, dejamos de pecar. Si no estamos en la presencia de Dios, seguiremos pecando. Y miren nada más, que a veces nos disfrazamos con hojas de higuera, que es religiosismo, legalismo. Nos surtimos a todo mundo y pensamos que estamos bien. O nos volvemos por causa del legalismo, nos volvemos al libertinaje y tenemos doble cara. Por no permanecer en la presencia de Dios, por no tener el temor de Dios. Cuando estoy en la presencia de Dios, permanezco sin pecar. Hoy Dios quiere limpiar a este pueblo. Amén. ¿Estamos aquí? Miren nada más lo que le dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 7:1. Y dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cuándo vamos a ser santificados? Solamente por el temor de Dios. Sin el temor de Dios no podemos volver a la comunión, a la intimidad con Dios. No podremos volver a la amistad con Dios. Muchas veces nos podríamos estar desligando de Dios y tener una vida sin crecimiento, sin fruto, por estar escondidos. A veces nuestra conciencia nos ha afectado y no nos acercamos más a Dios. Dejamos de crecer porque no hemos ido a la fuente de la vida. La fuente de la vida es nuestro Señor. No puedo volver sin temor de Dios. Amén. El pánico más grande para David, el rey David, era estar perdiendo la fuerza. Era un temor de perder. El temor de Dios, de perder su presencia. Ahora, la Escritura dice que en hebreo la palabra panim quiere decir rostro, cara. En el templo, en el tabernáculo de Moisés, estaban los panes de la proposición. Esa palabra proposición es panim, quiere decir rostro. La Escritura dice que si nosotros, si el pueblo de Dios, que invocan su nombre, se humillan, oran, buscan su rostro y se apartan de su mal camino, entonces Dios oirá y actuará. Y si nosotros nos salimos de lo sobrenatural a lo natural, si nosotros que estamos invocando a Dios nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos apartamos. Ahora, la palabra rostro no quiere decir que yo voy a ver el rostro de Dios. Así no es. La palabra panim, el resultado es presencia. No puedo estar en la presencia de Dios sin temor de Dios. Un ejemplo u otro ejemplo. Está el Señor Jesucristo con los discípulos. Está diciéndoles, muchachos, vamos a la otra orilla. Entonces, la primera manifestación de la presencia de Dios es paz. Usted está en la presencia de Dios, hoy hay paz.
también hay plenitud de gozo en su presencia. La presencia de Dios nos trae paz. Cuando está la paz de Dios, entonces nosotros entramos en el reposo de Dios. Muchas veces estamos todos afanados, asustados, echándole ganas, nos cansamos, nos agotamos, porque no estamos en la presencia de Dios. Entonces, la palabra panín es presencia. Lo primero que va a haber es paz, descanso, gozo. Si yo busco por el temor de Dios al Señor, su presencia se manifiesta, está en nosotros. Amén. Ahora, la indicación es prepara al pueblo, porque Él va a descender. Prepara al pueblo, porque su presencia desciende, y desciende hoy. Aquí está. Amén. Y en su presencia, tú entras en un reposo. Entonces, dejas de estar asustado, temeroso, afanado, turbado. Y aquí está el Señor Jesucristo en la barca. Pero como Él estaba en la presencia de Dios, entonces estaba en el reposo de Dios. ¿Y qué hizo? Se echó una pestañita. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que se levantó una tempestad y había olas y vientos golpeando la barca. La barca representan tu seguridad en tu vida, tu trabajo, tu economía, tu familia. Entonces, ¿cuántos vientos se han podido levantar contra tu vida? ¿Qué son vientos? Habla de un soplo, de neuma, de vientos, de inspiración. El diablo queriendo asustarte, confundiéndote. El diablo queriendo atrapar tus sentidos. Y lo atrapó en los discípulos. Estaban los discípulos con miedo. Estaban, ¡ay, no morimos! Mira nomás, ahí está, apostadote el Señor. Pues tú despiértalo, no, despiértalo tú. Ni el que salpica, ni siquiera porque lo salpican las olas. Entonces, ¿qué son las olas? La Escritura dice en Isaías 59, dice que las olas es la maldad del mundo. Entonces, ¿cuántas veces la maldad del mundo te ha detenido en tu caminar, en tu destino? Se detuvo tu vida, no avanzas. Dejaste. Entonces, por esa causa, por los vientos y las olas, viene temor y uno piensa que ya marchó, que se va a morir. Uno piensa que, pues Dios te dice que te quiere bendecir y tú dices, no, pues está en chino, no, esto no va a funcionar. Entonces, como estaban esas oposiciones en la vida, el Señor Jesucristo se levanta. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Habla. ¿Y qué sucede? Se calma. En la presencia de Dios, que es reposo de Dios, puedes tener el favor de Dios en tu vida. Cuando tú entras en el reposo de Dios, no puedes entrar en el reposo de Dios sin la presencia de Dios. No puedes entrar en la presencia de Dios sino el temor de Dios. Cuando tú entras en el reposo de Dios, entonces dice Dios, ya no pelees, déjame a mí la pelea. Yo peleo por ti. Ya no es con tus fuerzas, ahora soy yo. Entonces, no estás en la presencia de Dios, peleas con tus fuerzas, se te va a agotar, te vas a cansar, vas a estar frustrado y dice Dios, déjame pelear a mí, pero no le dejamos oportunidad a Dios. ¿Por qué? Porque apenas estando en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, por el temor de Dios, vengo a la presencia, por la presencia hay un reposo, por el reposo, entonces, con ese temor de Dios, me vuelvo amigo de Dios y me dice el Señor, mira, te voy a platicar. Vamos, las oposiciones que vinieron, es porque las bendiciones son más grandes de lo que te espera. Más allá de lo que tú te has imaginado es lo que yo he preparado. Si yo estoy contigo, vas a ver ahora mi poder y mi bondad sobre tu vida. Lo van a ver esto y muchos temblarán. Dios está aquí. Amén.
Les dice, muchachos, ¿qué fe? ¿Por qué se están quejando? ¿Por qué están como el pueblo de Israel en el desierto? Pues si yo estaba ahí, pero como no entraron a mi paz, a mi reposo, no agarraron la onda. Entonces, hoy vamos a consagrarnos y a lavar nuestras vestiduras por temor a Dios para estar en la presencia de Dios. Porque hoy desciende el Señor sobre ti. Amén. Hoy recuperamos nuestra vida para que se vuelva a escribir la historia. Hoy, tu familia no tiene por qué pasar nada más así, sino ahora vas a escribir la historia y eso lo puedo traducir a un testimonio tan poderoso porque caminas con Dios. Hoy Dios va a hacer un testimonio sobre tu vida. Cualquiera que sea las circunstancias que estés pasando, Jesús va en tu barca. Pero aprende de Él, que entró en un reposo, porque la presencia de Dios estaba allí. Panín, presencia. Panín, presencia. Su presencia está aquí. A ver, todos por favor respiren. Exhalen. A ver, respire, a ver, saque todo el aire que tenga en sus pulmones. Yo le digo cuándo. Así como cuando estemos así. Respire. Exhale. ¿Qué cree que está respirando? La presencia de Dios. ¿Sabe que en la Biblia el nombre de Dios, los traductores, para poder mencionar, le pusieron vocales? El nombre de Dios son puras consonantes. No se pueden mencionar, no se pueden nombrar. Entonces los judíos, como no lo pueden mencionar, porque no se puede mencionar, porque no tiene vocales, le dicen Elohim, Adonai, Señor, Dios, pero su nombre no se puede mencionar. Entonces los traductores le pusieron algunas letras y es Yahweh o Jehová, pero realmente no se puede mencionar. La palabra, lo que dicen los rabinos, que la palabra más segura traducida para poder decir el nombre de Dios es inhale, exhale. Inhale, exhale. El nombre de Dios es cuando tú inhalas y exhalas. Ese es el ruido que tú produces al inhalar y al exhalar, es el nombre de Dios. Y todo el tiempo desde que entraron aquí están hablando el nombre de Dios. Pero ahora Él se quiere manifestar. Porque usted es su hijo, su pueblo, es su hija. Pero hoy lo que quiere hacer es manifestarse. Pero no se manifiesta su presencia sin temor. No se manifiesta sin temor. Isaías 66, versículo 2. Biblia de las Américas. Dice Isaías: todo esto lo hizo mi mano. Recuerde que está en el versículo 66. ¿Cuántos libros de la Biblia hay? 66. Se está cerrando el ciclo. Querida familia, se cierra el ciclo. Jesús viene por ti. Todo esto lo hizo mi mano. Recuerde. Recupere sus recuerdos con Dios. Yo vi poder de Dios. Tantas cosas que he visto de parte de Dios. Y así todas estas cosas llegaron a ser por Dios. Declara el Señor. Entonces, ¿cuántas cosas hizo con Israel? Muchas. ¿Cuántas las hizo con Lot? Muchas. ¿Cuántas cosas las hizo? Pues muchas. Declara el Señor, pero a este miraré.
O sea, el rostro de Dios va a estar con al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Usted está escuchando la palabra de Dios? Tiene temor de Dios. La palabra de Dios igual a Dios. Dios es amor. Dios es paz. Y habla mucho de las cosas que son Dios, pero está en su palabra. Dios y su palabra uno. Amén. Importante, por favor, escúcheme. Jesús dijo: estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido. Entonces dice el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mis paz os doy. Son dos paces. La paz que el Señor Jesús nos dejó, hay que buscarla. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una paz que recibimos de Jesús. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, aquí, ahorita. Pero no todos están viviendo en la plenitud de lo que Dios quiere. Entonces busquemos la paz que nos deja. Hay que buscarla. ¿Cómo entro en esa paz? En la presencia de Dios, como Jesús en la barca. ¿Tienes problemas? Pues sí, que siga viendo, que si quieren más olas, que se venga un tsunami. Pero si va Jesús conmigo, aquí no pasa nada. Porque te va a hablar de tus planes, y aunque el gigante esté tan grande, es porque la bendición está más grande. Si la tempestad se ha puesto fea, es porque lo que está atrás de la tempestad está mejor. Si no te han funcionado las cosas, en la paz de Dios, en la presencia de Dios, todo va a cambiar, porque Dios pelea por ti. Porque si estás como amigo o amiga de Dios, Él te va a platicar sus planes, y no solamente eso, Él te va a involucrar en esa fuente de vida, porque tú fuiste creada en su presencia. Fuiste creado, pero hoy estamos siendo formados en la presencia de Dios. Amén. Amén. Humildes, contritos y temblar ante su palabra. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 11 y 12. Déjeme lo leo aquí. Debido al pacto que hicieron conmigo y que fue sellado con la sangre, debido al pacto que hicieron conmigo, dice el Señor, a través de la sangre, pacto de sangre, yo libraré a tus prisioneros. Regresen al refugio, vuelvan al refugio, vuelvan al lugar de reposo, de descanso, vuelvan a mi presencia. Ustedes que han sido prisioneros de esperanza, todavía está la esperanza. Y hoy les anuncio que los voy a bendecir el doble, y voy a rescatar a los prisioneros suyos que estaban en una cisterna sin agua. Hoy les anuncio que hay familiares de ustedes en un pozo, pero ustedes vuelvan. Lot estaba metido en líos y iba a ser destruido. Estaba en un pozo, pero había un amigo de Dios. Su pariente estaba en líos, pero Abraham no. Abraham caminaba con Dios por temor a Dios. El temor a Dios es no perder su presencia, no alejarme de su presencia. Pero como él era un amigo, Dios le habló los planes y le dijo: Señor, pues si mira, mi familia están metidas en un lío, están en un pozo. Ok, voy a enviar ángeles.
y envió ángeles y lo sacó. Era justo, pero no conocía la presencia de Dios. Hoy tenemos que pedirle al Señor. El Señor me mostró que son tiempos peligrosos y que hay cristianos que se han apagado, se han escondido y se han retirado. Pero hoy los que están escuchando este mensaje, el Señor me dijo, son cíclicos los mensajes y es un mensaje que ya se ha dado, pero hoy Dios vuelve a traer este mensaje porque quiere hacer un reinicio, un rescate, que vuelva la historia a reescribir historia. Y tú y Dios lo pueden. Va a suceder. Amén. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Con todo su corazón. Uy, la presencia de Dios está aquí. Respire, exhale. La presencia de Dios está aquí. No se preocupe por la comida. Si dejó los frijoles, hay que se quemen, no pasa nada. O va un ángel y le apaga. Respire la presencia de Dios. Métase a la paz de Dios. Dios está aquí. Su presencia está aquí. No la descuidemos. Pero el Señor dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si ese viento que quiso hundir tu vida, te menospreciaron, hablaron mal de ti, te juzgaron, hubo un viento religioso que te menospreció, hubo gente que se dicen creyentes, pero te juzgaron, son vientos. Si ha habido gente que tú amas tanto, aún familiares, y han estado en contra de ti, son vientos. No te preocupes. Si han venido olas y han querido hacer cosas de maldad contra tu vida, no te preocupes, Jesús está contigo. Pero así como Jesús, en ese reposo, hoy viene el reposo. Dígale con todo su corazón, Dios, reconozco que tú me creaste, pero hoy me estás formando. Me creaste en tu presencia, me formas en tu presencia. Y hoy quiero permanecer en tu presencia. Y al igual que tu gente, los héroes de la fe, dame el temor de no separarme de ti, en el nombre de Jesús. Lléname de tu presencia. Quiero caminar contigo, en el nombre de Jesús. Y hoy en tu presencia está cayendo tanto peso que estaba en mí. Acusación, condena, está cayendo de mí. Temores, miedos, enfermedad, inseguridad. Hoy vuelvo a la fuente de la vida. Tú, Señor, eres la fuente de mi vida. De ti dependo, en ti está mi confianza. Hoy vengo delante de ti. Ayúdame a mantenerme en tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora lo que está sucediendo es que usted está entrando a lo sobrenatural.